Buenos días, hermanitos en Cristo. Es un gusto saludarlos a todos. Bendiciones a todos los que miren este video. Yo les deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios me los bendiga, espero que Dios los tenga llenos de bendiciones, llenos de paz, de amor, llenos de todos los dones del Señor. Yo quiero compartirles hoy, hermanos, una parte de la palabra de Dios en Mateo 23, versículo 13 en adelante. Aquí el Señor nos está hablando a aquellos fariseos de aquel tiempo, aquellos fariseos, bueno, también los de hoy de este tiempo, los está hablando, ¿verdad? A todos los que nos comportamos como fariseos dentro de la iglesia. Fíjense en esta parte como los dice, que los maldice, hermanos, siete maldiciones les da el Señor. Pues, ¿por qué los maldice, hermanos? Pues yo pienso que porque estos fariseos y escribas no seguían a Jesús, porque querían conocerlo, porque para querer más saber de él y cambiar, ¿verdad? Y seguirlo. Estos fariseos seguían a Jesús nomás para criticarlo, para juzgarlo, para así atraparlo en uno de sus errores, esperando que cometiera un error para poder atraparlo y así encarcelarlo, asesinarlo, pues, para que me entiendan, porque Jesús lo aborrecían. Y lo aborrecían porque Jesús les decía en su cara la verdad, ¿verdad? Por eso es que nosotros también, si nosotros predicamos la verdad, vamos a ganarnos muchos enemigos. Vamos a ponernos en contra de muchos enemigos. Por predicar la verdad, nos van a matar, nos van a calumniar, nos van a hablar mal de nosotros. Por eso la palabra de Dios te previene. Si decides a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y pues estos fariseos me sorprende, hermanos, que son palabras muy fuertes que les dicen, ¿verdad? Pero vamos a leerlo de la palabra de Dios, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 23, versículo 13 dice: Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Ay de ustedes, que son guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo? ¿Qué hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar? ¿Qué hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios
y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa después que la llenaron de robos y violencias. Fariseos ciegos, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros. Ustedes son como sepulcros bien bonitos, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no hubiéramos asesinado. No. También dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no hubiéramos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas, y los perseguirán de una ciudad en otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berraquías, al que a ustedes mataron ante el altar dentro del templo. Hasta ahí, hermanos, les leo esta palabra, hermanos. Es muy fuerte, hermanos, todas estas palabras que
que el mismito Jesús les dice a estos fariseos que eran unos falsos hipócritas que solo aparentaban ser buenas personas, pero en su interior estaban llenos de huesos de muertos, de falsedad, de maldad, de toda clase de podridumbre. Y esta palabra, hermanos, yo quiero decirles que estos fariseos pues se dedicaban nada más como dice Jesús más atrás les dijo que ellos se habían adueñado del puesto de Moisés. En pocas palabras, Jesús les dijo que se habían adueñado del saber, de la sabiduría, y pues ellos ya no practicaban la sabiduría de Dios, los mandamientos, los mandatos de Dios, la ley de Dios, sino que ellos iban enseñando otras cosas que no eran de Dios, ¿verdad? Tradiciones humanas, terrenales, pues para que me entiendan. Por eso es que el Señor les dice que deberían de practicar la justicia, la verdad y la misericordia, la fe, y eso es lo que debían de poner en práctica. Pero ellos practicaban otras cosas que eran humanas, hermanos, y se desviaron del camino, pues, se desviaron, por eso les vino maldiciendo al último, ¿verdad? Porque Él, por más que les hizo milagros, prodigios milagrosos, que miraron y no hacían lo posible de recapacitar, pues sino que más endurecían su corazón, y su odio era más grande hacia Jesús porque les enseñaba prodigios, la verdad, les decía la verdad en su cara, ¿verdad? Y pues estas enseñanzas, hermanos, son para todos nosotros también, porque ese fariseísmo, hermanos, aunque ustedes no lo crean, ese fariseo existe todavía hasta hoy. Ahí va dentro de la iglesia, van ahí criticando, juzgando, señalando, formando envidias, chismes, divisiones, competencias, prepotencia, hablando mal del prójimo. Y ese fariseísmo, hermanos, ahí está, no se ha acabado, hermanos. Ahí va caminando dentro de la iglesia. Esa cizaña, como dice la palabra de Dios en una parte, que la cizaña y el trigo se aparecen igualitos y van creciendo dentro, en el campo, en la iglesia. Están dentro, hermanos, la maleza está dentro de la iglesia. De manera que el judaísmo, o sea, el Judas, el que lo niega, el incrédulo, están adentro de la iglesia, hermano. Los fariseos, todo ese fariseísmo, los escribas y fariseos, toda esa maleza, hermanos, va caminando dentro de la iglesia. Por eso es que vamos a encontrarnos con personas. Si ustedes se ponen a analizar, ustedes van caminando allá dentro de la iglesia, hermanos, y van a encontrar personas que se comportan peores que las de afuera, con una prepotencia que, hermanos, dan ganas de salir corriendo de la iglesia. Si pasa eso dentro de la iglesia, imagínense, pues es muy duro darse cuenta. Da tristeza, hermanos, encontrar gente dentro de la iglesia que se comporte de una manera peor que los de afuera, ¿me entiendes? Y pues y eso es lo que más le duele al Señor, que nosotros, conociendo de su palabra, conociendo de Él, pues le duele más que nosotros nos comportemos de esa manera, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Hay que abandonar todo ese fariseísmo, toda esa incredulidad, todo ese judaísmo, hermanos. Hay que tratar de abandonarlo, hay que pedirle a Dios, porque uno mismo pues no lo va a poder dejar, hermanos. Acuérdense, Judas, pues que no quiso abandonar su pecado, pues se vino perdiendo al final de su vida. Por eso nosotros debemos estar firmes en la oración, firmes en los mandamientos, practicando su palabra, hermanos, para poder abandonar toda esa maleza que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no nos va a venir pasando como estos fariseos, hermanos. Jesús nos va a venir condenando, nos va a venir maldiciendo el día que nos encontremos con Él, ¿verdad? Porque no quisimos abandonar aquí en esta vida nuestro fariseísmo, nuestro judaísmo, nuestros pecados, pues, para que nos entiendan. Eso es muy grave, hermanos. Hay que tener cuidado. Por eso yo les comparto esta palabra de Dios, para que aprendamos, ustedes y yo, ¿verdad?, a comportarnos dentro de la iglesia, tan como adentro o afuera, hermanos. Porque si no cambiamos, hermanos,
pues el Señor nos va a venir juzgando, nos va a venir dando nuestros pagos, nuestro premio merecido o nuestra condena merecida. O sea, eso es lo que va a venir pasando, hermanos. Nuestra vida eterna, o sea, el juego, o sea, aquí está en fuego nuestra alma, hermanos. Vamos al cielo, a la vida eterna que Dios nos promete, o al infierno. Hay dos caminos, hermanos. Y por eso hay que tratar de abandonar todo lo malo que se pueda aquí en esta vida y tratar de marchar de aquí lo más limpio que podamos, hermanos. Por eso existe la confesión, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que buscar a Dios, hay que arrepentirnos primero, hay que hacer una conversión para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Lo mismo que les decía Juan Bautista cuando les dijo: raza de víboras, ¿cómo podrán salvarse del castigo que se les viene encima? Muestren una sincera conversión para que Dios pueda perdonarles sus pecados. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, porque la verdad, pues la verdad que nosotros estamos todavía muy, muy ciegos, como dice la palabra de Dios, y pues no podemos ver esas cosas sino por medio de Dios, por medio de su Espíritu Santo, para que Él nos enseñe y nos enseñe y aprendamos a ver las cosas de Dios, pues, de la palabra de Dios, para que así podamos llegar a la salvación, al perdón, a la vida eterna. Amén. Ahí los dejo, mis hermanos, hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga. Espero les sirva este mensaje, esta palabra, para que no nos comportemos como estos fariseos de aquel tiempo, hermano, sino que seamos diferentes, seamos de corazón, fieles, seamos sinceros. Si tengo pecado, sé sincero con Jesús. Dile que tú tienes un pecado que está arraigado en tu corazón, que no lo puedes dejar, aunque quieres, pero no puedes dejarlo. Porque si no haces eso, hermano, nos va a venir pasando como Judas, que nunca quiso dejar su pecado. Ánimo, pues, hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo. Amén, amén, amén.